Hay muchas formas de ver el futuro. Podemos usar el tarot, leer la mano o usar una bola de cristal. Pero los técnicos también somos clarividentes y podemos adivinar el futuro. ¿Que no? Nosotros tenemos herramientas mucho más fiables y científicas. Bueno, a lo mejor no son más fiables ni tan científicas, pero son las que usamos para adelantarnos a los acontecimientos del futuro. Por ejemplo, están los planos, donde haces dibujos del futuro del edificio. ¿Cómo te queda? No sabías que eras el rapper de la arquitectura, ¿no? Pero hoy te vengo a hablar de otra herramienta para ver cuánto dinero vas a ganar el año que viene. Si quieres saberlo, escucha este capítulo porque hoy vamos a hablar de presupuestos anuales de negocio. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 21 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que podéis hacer para mejorar el resultado de los proyectos y de vuestra empresa. Lo primero que vamos a ver es qué es un presupuesto anual de negocio. Es un plan que detalla todos los gastos e ingresos estimados en un periodo de 12 meses. En palabras sencillas, es una apuesta de lo que te quieres gastar y en qué te lo quieres gastar y el dinero que necesitas ganar para poder hacerlo. A nivel nacional, todos los países tienen un presupuesto general del año que determina con qué dinero cuenta cada ministerio, consejería y demás para gastar durante todo el año. Las organizaciones, como los colegios técnicos o las empresas, también lo tienen, y es el que determina, bajo una determinada premisa, a dónde va a ir destinado el dinero que se va a ganar durante todo el año. Pues lo mismo puedes hacer tú, tanto si trabajas solo, como si tienes un pequeño estudio de arquitectura o ingeniería. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Otra derivada más es también tener un presupuesto para gastos personales, que también es interesante hacer, pero que hoy no vamos a tratar. Para concretar, ¿para qué sirve un presupuesto anual de negocio? Pues nos va a permitir tener una previsión de gastos de todo el año, vamos a establecer metas de gastos de determinadas partidas para conseguir los objetivos que queremos, también nos va a permitir estimar el nivel de ingresos necesario para hacer este negocio rentable y esto nos va a permitir determinar además el coste de hora mínima del estudio por el que debes de trabajar para ganar ese dinero que necesitas y por último, si trabajas en España y estás en el RETA, pues te va a permitir calcular tu cuota de autónomo según el nuevo sistema de cotización. Es una herramienta muy potente que con una pequeña dedicación de poco tiempo, 2 o 3 horas, pues vas a poder tener un mapa que te va a permitir tomar decisiones estratégicas de tu negocio a futuro. ¿Y cómo es este presupuesto? Pues consiste en una tabla estructurada de todos los gastos e ingresos que vas a tener durante el año. En la primera columna vamos a tener pues las cuentas contables, que son pues las cuentas de gastos e ingresos. Y en las siguientes 12 columnas pues vamos a tener en la primera fila los meses del año y después en el resto pues los gastos correspondientes a cada una de esas cuentas en ese mes. Al final pues tendremos una columna de total que sumará todos los totales de cada cuenta contable y el total acumulado del año. Además podemos tener una cuenta en el que haga una media que nos va a determinar por cuánto más o menos nos va a costar al mes el negocio. Para hacer este presupuesto anual, lo ideal es partir de algún presupuesto de un año anterior, pero si es la primera vez que lo vas a hacer, pues tendrás que seguir los pasos que te voy a dar. De todas formas, aunque no hayas hecho nunca un presupuesto, sí que tendrás el libro de gastos o ingresos del año pasado y que podrás usar como referencia. Pero si es el primer año que estás trabajando, pues tendrás que partir casi sin datos y seguramente pues te vas a equivocar y se te van a olvidar muchas cosas, pero con el tiempo pues irás cogiendo y afinando el presupuesto. Para hacer el presupuesto tenemos que dar los siguientes pasos. Lo primero va a ser determinar las cuentas contables que tenemos que analizar. Después vamos a determinar todos los costes e ingresos de cada una de esas cuentas. Después vamos a balancear hasta conseguir un plan realista. Y aquí tendremos ya nuestro presupuesto anual. Pero la función del presupuesto no acaba solamente cuando tengamos ese presupuesto final, sino que además periódicamente vamos a tener que contabilizar nuestros gastos y nuestros ingresos reales y ponerlo en la tabla para poder así analizar las desviaciones y tomar las correcciones necesarias.
Vamos entonces a comenzar a elaborar nuestro presupuesto anual. Lo primero que tenemos que hacer es elegir las cuentas contables que queremos controlar. Las cuentas contables son las categorías a las que vamos a imputar gastos e ingresos. Por ejemplo, el alquiler de la oficina pues sería una cuenta contable. Como no estamos haciendo una contabilidad oficial, podemos tener las cuentas contables que queramos. Deben de ser suficientes para controlar el negocio. Puedes tener grupos de cuentas o bien desglosarlas en sus cuentas, etc. Todo será en función del nivel de detalle que tú quieras tener para controlar. Por lo tanto, tendrás que establecer tú las cuentas contables y montar la estructura que necesites. Lo que sí es conveniente es separar las cuentas contables de costes directos y costes indirectos. Y vamos a comenzar a estudiar estas de los costes indirectos. Un estudio normal puede tener las siguientes cuentas. Una cuenta relativa a los gastos del local y vamos a meter en ella pues, los gastos de alquiler, limpieza, mantenimiento, mobiliario, suministro, seguros, etc. Podemos tener cuentas contables relativas a la actividad, como son los gastos de material de oficina, por libros, revistas, software, hardware, gastos de publicidad, etc. Vamos a tener también una serie de gastos profesionales, como por ejemplo seguro de responsabilidad civil, o suscripción a revistas específicas, o gastos en congresos o formación, etc. Vamos a tener también una serie de gastos relativos a servicios externos, es decir, gente que contratamos, ya sean empresas o autónomos, para poder hacer los servicios que ofrecemos nosotros. Por ejemplo, pues tendremos una asesoría, o tendremos un hosting, o un mantenimiento web, etc. También tenemos que tener en cuenta que tendremos que pagar tributos, impuestos, tasas, y todo esto lo iremos controlando también en sus respectivas cuentas. Además de unas cuentas para las comisiones de tarjeta, los costes de transferencia o los costes de préstamos que tendremos con el banco. Otra cuenta importante y fundamental es la cuenta de costes de personal. Si tienes varios trabajadores, pues puedes tener una cuenta relativa al sueldo y otra cuenta relativa a los gastos de la seguridad social. Si trabajas solo, pues puedes que solo necesites una cuenta para tu sueldo. Porque aquí viene uno de los temas más fundamentales a la hora de organizar un buen presupuesto anual. Y es que tienes que contabilizar aquí tu sueldo y tienes que decidir cuánto dinero vas a ganar a nivel personal durante todo el año. No vale ir cogiendo lo que vaya sobrando de la caja y llevártelo a comprar cosas de gastos personales. Tienes que definirte un sueldo que va a ser el que te va a llevar a casa. Es decir, de todo el dinero que te vas a gastar a nivel profesional lo vas a controlar en este presupuesto y por otro lado te vas a llevar un dinero a casa para comer, pagar Netflix y esos gastos no te los vas a poder desgravar. Prácticamente todas estas cuentas que hemos visto pertenecen a gastos que se van a generar tengas trabajo o no. A estos gastos se les denominan costes indirectos porque casi no se ven afectados por la actividad del negocio. Digo casi porque si no trabajas vas a pagar el alquiler, el seguro, pero no vas a gastar ni tanto papel, por lo que depende en cierta medida de la actividad. Pero para nosotros, que vamos a plantear un presupuesto anual de un estado de funcionamiento rentable de la empresa, no los vamos a condicionar al nivel de ingresos. Más adelante, si controlas esto, pues podemos hablar de calcular un punto muerto y otros temas financieros, pero que en este capítulo pues no vienen al caso. Como decía, hasta aquí pues vamos a tener los gastos indirectos. Pero nosotros tenemos muchos otros gastos directos, es decir, que dependen directamente de si hacemos o no hacemos actividad, y estos van a representar un porcentaje en función de los ingresos que tengamos. Este porcentaje lo vamos a calcular más adelante, pero ahora lo que tenemos que ir haciendo es poner ese listado de cuentas contables de gastos directos. Entre esta lista, pues vamos a tener, por ejemplo, los gastos de visado, que dependen directamente de los expedientes. Vamos a tener los seguros que corresponden a esos expedientes, gastos de transporte y dieta que van asociados a un expediente, tasas, financieros y de otros profesionales que tengamos que pagar para poder desarrollar nuestros proyectos. A diferencia de los otros gastos, estos gastos los vamos siempre a asociar a un expediente. Si pertenecen a varios proyectos, pues tendremos que intentar dividirlo y asignarlo a cada expediente o asignarlo como costes indirectos. El último nivel de cuenta va a ser las cuentas de ingresos. Estas cuentas van a tener una por cada expediente y en ellas vamos a poner la previsión de ingresos que vamos a tener durante todo el año. También tenemos que poner cuentas de otros ingresos que tengamos como fondos financieros, alquileres. Por ejemplo, también podemos tener una cuenta de consultoría o una cuenta de formación si nos dedicamos a estas áreas y no las tenemos vinculadas a un expediente concreto. Y además tendremos que poner alguna cuenta en la que pongamos una estimación de todos los expedientes que no sabemos que vamos a tener el año que viene. Es decir, nosotros más o menos este año facturaremos una cantidad por los expedientes que ya tenemos, pero otra cantidad por expedientes que todavía no tenemos. Pues ahí, como no podemos desglosarlo en expedientes, sí podemos hacer una estimación para ver esos ingresos cómo van a ser. Y los metemos todos en una misma cuenta contable.
Es probable que para poder hacer el presupuesto anual necesites algunos conceptos básicos de contabilidad, y para eso tengo un curso de presupuesto y contabilidad preparado para ti, en el que te enseño cómo preparar este presupuesto paso a paso y con toda la información necesaria. Quizá cuando escuches este capítulo no tenga todavía preparado ni subido el curso a la web, pero a lo mejor sí. Todo depende de cuando escuches el capítulo. Si es ahora, en mi ahora, pues no lo tengo preparado. Pero si es en el ahora de mi futuro, puede que sí lo tenga. Para saberlo, no necesitas consultar una bola de cristal, pero tendrás que entrar en arquitecturaeficiente.es y comprobar si está activo el curso. De cualquier forma, puedes estar informado si te suscribes a la newsletter, porque tengo una newsletter. Es una newsletter semanal en la que voy publicando cosas complementarias al podcast y que también iré informando de todas estas novedades. Además, suscribirte a la newsletter te dará también acceso al canal de Discord, porque además tengo un canal de Discord, por si quieres hablar directamente conmigo o con algunos compañeros que ya han entrado y con los que podrás tener algún debate interesante y muchas tonterías varias. Una vez tenemos esta estructura de gastos definida, el siguiente paso consiste en meter los costes de cada cuenta contable en cada mes. Todos estos gastos se meten sin IVA. Si quieres controlar el IVA, esto hay que hacerlo en otra tabla, pero en esta primera de contabilidad se meten los gastos sin IVA. Y además se meten los gastos cuando se imputan, es decir, con la fecha que tienen en la factura que te han emitido, no con la fecha de cuando los pagan ni de cuándo te los pasa el banco. Tienes que meter los datos de las bases imponibles de las facturas y con las fechas de las facturas. Los pagos y cobros se analizan en otra tabla que controla la tesorería y en esta pues sí se meterán los IVA. Si me haces bien este presupuesto, otro día te explico cómo se hace la tabla de tesorería. Pero esta pues la vamos a hacer como te estoy diciendo ahora. Bueno, volvemos al proceso. En primera vuelta vamos a comenzar a meter los gastos fijos, es decir, los que sabemos la cantidad que vamos a pagar durante el año. Y nos vamos a la primera cuenta, por ejemplo el alquiler del local, y vamos poniendo desde enero a diciembre el coste que tenemos el local alquilado. Si sabes que al alquiler te sube en marzo, pues tienes que mirar cuánto te va a subir en ese mes y a partir de marzo hasta diciembre pues vas a poner la nueva cantidad, porque estamos haciendo esa previsión del año que viene. Una vez tengamos metidos los gastos fijos, pues vamos a empezar con los gastos variables. Y aquí nos podemos encontrar dos tipos de gastos variables. Unos que vamos a poder acotar más o menos el gasto con una mínima desviación, y otros que no vamos a poder hacerlo y vamos a tener que calcularlo de alguna forma o estimarlo de alguna forma. Para los primeros, pues lo ideal es comprobar facturas anteriores de estos gastos y hacer una estimación aproximada. Por ejemplo, el suministro de la luz. Tendrás que hacer una estimación media del año y repartir equitativamente por los distintos meses. Si es la primera vez que te vas a un local, pues puedes poner 50 o 100 euros y ya con el tiempo pues irás corrigiendo. Si te quedas bloqueado con estas estimaciones, ¿qué te va a pasar cuando tengas que decidir qué viga poner en un refuerzo de un forjado? No hay problema en equivocarte en el presupuesto anual. Mejor poner 100 que 0. Además, después vamos a meter los datos reales y vamos a ver si nos hemos equivocado y vamos corrigiendo. Así que no tengas miedo en estimar y meter algún valor. Después, como os decía, pues están los gastos en los que no tenemos ni idea. Y para esto vamos a establecer un límite de gasto basado en alguna hipótesis que después iremos comprobando si hemos acertado o tendremos que hacer correcciones. Porque aunque tengamos facturas de otros años, pues esto no implica que tengamos los mismos gastos de este año. Por ejemplo, ¿cuánto nos vamos a gastar en formación? Podemos tener una idea de algún curso que ya esté planteado y que sepamos que lo vamos a hacer, pero lo normal es que no sepamos cuántos cursos pues, nos vamos a hacer durante el año ni a qué cursos nos vamos a apuntar. Por lo tanto, pues debemos tener una estimación en el presupuesto, por ejemplo, 1.000 euros para cursos. Y esto pues nos va a permitir después gastarnos este dinero libremente cuando veamos cursos que nos interesen. Pues esta misma idea podemos ir dedicarlo a distintas cuentas. Por ejemplo, ¿cuánto nos vamos a gastar en mobiliario? Pues mobiliario, pues nos podemos encontrar que tampoco sabemos cuánto tenemos que asignarle. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Pues que valoremos el mobiliario que tenemos en la oficina y le dediquemos un 10% a ese coste para así tenerlo ahorrado, porque tarde o temprano pues tendremos que invertir en una nueva silla para el estudio o en una nueva mesa, porque se haya roto la que teníamos. Sí que es verdad que si tenemos ya previsto que va a haber un crecimiento en la oficina y que vamos a tener que comprar una nueva mesa, una nueva silla, un nuevo ordenador, pues todas estas partidas las podemos meter ya sabiendo que en algún momento puede ser que aparezca durante el año. Siempre será mejor tener estas partidas previstas que si no las tenemos previstas y tenemos que sacarlas con ingresos extras que a lo mejor no se producen.
Ya una vez tengamos todos esos gastos fijos y variables que hemos metido en las distintas cuentas y hemos rellenado todas las cuentas de costes indirectos, vamos a rellenar la cuenta de gastos directos. Esta cuenta a priori es difícil de rellenar y tendremos que sentarnos expediente por expediente para ver qué previsión de costes vamos a tener directamente en estas cuentas. Una vez que ya hayamos analizado cada uno de esos expedientes, pues qué gastos de visado va a tener, qué vamos a necesitar de contratar, cuántas dietas y cuántos viajes vamos a realizar en cada uno de esos expedientes, de los que ya tenemos contratados y ya sabemos que se van a producir, pues meteremos los datos en sus correspondientes meses, aproximadamente donde tengamos estimación de que se van a producir. ¿Pero qué pasa con los costes directos de los expedientes nuevos que no conocemos que vamos a tener? Pues vamos a ponerlo como un porcentaje estimado de los ingresos futuros en función del histórico del porcentaje que llevamos hasta la fecha. Es decir, si hemos tenido un ingreso de 10.000 euros y unos costes directos de esos expedientes de 2.000 euros, para los futuros ingresos tenemos que poner un 20% de los costes directos. Por lo tanto, primero tendremos que cerrar los ingresos que vamos a estimar y después imputar estos costes. Siempre será más cercano que no poner nada. Una vez hecho todos estos gastos, pues nos vamos a meter con los ingresos. Como he dicho antes, si ya tenemos una lista de los proyectos que tenemos en marcha, pues ya sabemos que hay una parte que ya se ha facturado, hay otra parte que se va a facturar en marzo, otra se va a facturar en octubre. Iremos poniendo esas fechas de facturaciones previstas en las distintas partes del año. Y después, una vez tengamos todas estas partidas de los ingresos que ya conocemos, pues tendremos que poner una partida del resto de la facturación que vamos a necesitar para cubrir los gastos del año y además meter un cierto beneficio. Pero para poder hacer esto es necesario pararse ahora y hacer un balance de todo lo que tenemos antes de meter estos futuros ingresos previstos. Por tanto, hasta el momento lo que tenemos es una lista con todos los gastos estimados y que podemos sumar por meses, por trimestre, por el año, por categoría, etcétera. Hemos metido también todos los ingresos previstos de los expedientes que ya tenemos contratados y sabemos que vamos a facturar este año. Y pongamos que nos sale que tenemos 85.000 euros de gastos previstos y que tenemos contratados unos 35.000 euros. Si ingresamos otros 50.000 euros, pues habremos pagado todos los gastos previstos, incluido nuestro sueldo, pero cerraremos el año a cero. Cualquier imprevisto, pues no vamos a tener dinero para esto. Por lo tanto, deberíamos de meter una previsión de ingresos añadiendo a los costes un beneficio que ya veremos cómo se calcula en otros capítulos y por ejemplo pues nos sale que tenemos que ganar 100.000 euros por buscar un número redondo. Es decir, que además de los 35.000 euros ya contratados tendremos que poner una partida de ingresos previstos de 65.000 euros en el año. En este momento entonces vamos a ver el histórico de facturaciones que llevamos otros años. Porque si nosotros el resto de los años anteriores estamos facturando en torno a 50, 60.000 euros, es poco probable que este año vayamos a facturar esos 100.000 euros que habíamos previsto en el presupuesto. Por lo tanto, aquí se nos plantean dos caminos. Es probable que hayamos metido bastante en gastos de más que después, pues, al no ejecutarse o al estar mal estimado, pues nos está haciendo tener unos objetivos de ingresos que son poco realistas. Por lo tanto, es el momento de que tendremos que revisar todo este presupuesto de gastos y reducir algunas partidas o eliminar algunas partidas que no podemos mantener. O, por el contrario, establecer una estrategia de captación de nuevos proyectos para llegar a estos objetivos de ingresos nuevos que tenemos para este año. Todo este proceso de balanceo lo vamos a iterar tantas veces como sea necesario para cerrar un presupuesto realista. Y al final de todo esto, pues vamos a tener nuestro presupuesto anual aprobado. Pero este proceso del presupuesto anual no termina aquí, porque hay algunas cosas más que podemos hacer. Por ejemplo, con el volumen de ingresos que hemos planteado dividido entre las horas totales de trabajo del estudio, pues vamos a obtener nuestro coste hora por el que tenemos que vender nuestros servicios. Y además, partiendo de este presupuesto, pues vamos a poder hacer un estudio financiero de la tesorería para ver las necesidades de financiación del estudio. Además de todo esto, periódicamente tenemos que actualizar los datos del presupuesto con datos reales de los costes que se están ejecutando para ver si nos estamos desviando del presupuesto y tomar las correcciones necesarias.
Con esto llegamos al final del capítulo y espero haberte transmitido la importancia de tener un control presupuestario anual de tu negocio, que te permitirá con poco esfuerzo tomar decisiones estratégicas a futuro. Si te ha gustado este capítulo y quieres que desarrolle más áreas relacionadas con la contabilidad aplicada a la arquitectura, o quieres que hable sobre algún otro tema empresarial, escríbeme un correo a podcast@arquitecturaeficiente.es o en la web arquitecturaeficiente.es/contacta. Por último, recordarte que complementario a este podcast tengo el blog de arquitecturaeficiente.es y el canal de YouTube en donde están publicados artículos y cursos que te pueden ayudar. También he puesto en marcha una newsletter donde hablo sobre estos temas, pero en píldoras más pequeñas, y si te interesa te puedes suscribir a la newsletter en la web de arquitecturaeficiente.es/suscripción. Si te ha gustado, no olvides seguirme y darle a me gusta. Además, puedes recomendar este podcast a otros compañeros que también lo necesiten. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán 13 millones de naves de una confederación intergaláctica, de Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Altasian. ¿Ha dicho Altasian? Altasian es una empresa que es dueña de Trello. Y Trello es una herramienta para gestionar proyectos. Y por lo tanto sirve para gestionar cosas del futuro. Todo tiene sentido. Voy a investigar más y ya os contaré en el próximo capítulo a ver qué he averiguado.